Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, con este video damos, sería la última clase de este año, ¿sí? Como les dije, la idea es que puedan preparar su carpeta, ¿sí? Sería como el último tema que vamos a ver en este año. La verdad que nos quedaron unos cuantos por trabajar, por eso, bueno, quería hacer como un cierre de un tema importante, ¿sí? Bueno, y los otros los continuaremos el año que viene, ya veremos el formato. Eh, Así que bueno, la idea es que ustedes armen su carpeta, esto como había dicho, la verdad no quería correrlos a último tiempo con material extra que tal vez ni llegaba a evaluar, no le veía mucho sentido hacerlos correr a ustedes. Sí entiendo que este tema parto del anterior tema, que es el pensamiento antiimperialista, y como ya he trabajado, obviamente si hay alguna duda, esto se va a poder plantear en su momento, no va a haber ningún problema. ¿Sí? Entonces, bueno, este último tema es la Primera Guerra Mundial, ¿sí? La Primera Guerra Mundial, nosotros hemos hablado de eh, ponemos la mirada en Europa, ¿sí? Una Europa que ya se estaba viviendo los efectos de la Segunda Revolución Industrial, ¿sí? Los efectos de la Segunda Revolución Industrial, esto ya lo hemos explicado en videos anteriores, ¿sí? Y Europa vivía, digamos, a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, el periodo que se denomina como paz armada. La paz armada el nombre puede llevar a una confusión en el sentido de una ausencia de guerras entre las potencias europeas dentro del continente, que era eso lo que estaba sucediendo. ¿Sí? El periodo de paz armada, esto aplica a Europa, en este periodo, se caracteriza por la ausencia de guerras entre las potencias europeas dentro del continente europeo. Por ello la palabra paz. Sin embargo, los conflictos entre potencias se trasladaron a las regiones periféricas, como por ejemplo África, ¿sí? Donde existían conflictos entre potencias europeas, sobre todo por tomar el control de África, ¿sí? Pero obviamente esos conflictos no se daban en Europa, sino que se daban en regiones periféricas, como por ejemplo África, ¿sí? El periodo de paz armada también se caracterizó eh, por el desarrollo del imperialismo, esto nosotros ya lo hemos visto, ¿sí? Esa relación entre centro-metrópoli y esta búsqueda de controlar regiones del planeta, ¿sí? Hizo que se desarrollara una carrera armamentística, ¿sí? Y por eso es que recibe el nombre de paz pero armada, ¿sí? Como que se desarrolló una carrera en la producción y el desarrollo de armamento, ¿sí? Que de alguna manera tensaba las relaciones internacionales. ¿Por qué decimos carrera? ¿No? Porque es como si yo tuviera 2 o 3 países, entonces uno produce armas y el otro busca estar al mismo nivel, ¿sí? O superarlo, entonces este que quedó abajo, pero antes estaba arriba, busca, entonces se va generando como una carrera en la producción de armas, ¿sí? Eh, Entre los países europeos. Se da como una carrera armamentística entre los países europeos. Por eso es que hablamos de una Europa que se caracteriza por la paz armada. Paz por la ausencia de conflictos adentro de Europa, pero armada porque se desarrolla una carrera en la producción de armamentos entre los países europeos, ¿sí? Desde el punto de vista geopolítico, la paz armada, ¿sí? Es como si yo mirara desde el punto de vista de la política internacional, no hacia adentro, no me interesa dentro de Inglaterra, dentro de Alemania, sino en la relación entre los países, ¿sí? Geo es como si yo mirara al mundo, la relación entre países, desde el punto de vista político. Puedo decir que era un mundo en el cual existía una potencia, que era el Reino Unido, ¿sí? El Reino Unido era un país fuertemente industrializado, cuna, origen de la primera revolución industrial, donde estaba la segunda revolución industrial, y tenía un fuerte control de los mares, de los océanos, en un país con una flota comercial, una flota militar, la más importante del mundo, ¿sí? Entonces, ese control de los mares y océanos lo tenía desde el aspecto militar y desde el aspecto comercial, ¿sí? Incluso muchos países comerciaban en la moneda del Reino Unido, que era la libra.
¿sí? Entonces, desde el punto de vista geopolítico ya tengo la importancia de un país que va a ser el Reino Unido, ¿sí? Es un país industrializado y con un control de los mares y océanos desde el aspecto militar y desde el aspecto comercial, ¿sí? Por ejemplo, muchos de los productos se producían en Gran Bretaña y además se trasladaban en buques británicos, ¿sí? Como que yo les digo a ustedes que ustedes tienen una empresa de flete y todo San Martín, todos los productos que se mueven en San Martín se hacen a través de la empresa de fletes de ustedes, ¿no? Obviamente, ahí eso les va a dar cierto posesión de recursos económicos, ¿sí? Que es lo que sucedía con el Reino Unido, ¿sí? Otro país que comenzaba a tener mucha relevancia a fines del 1800 va a ser el Segundo Reich alemán, ¿sí? Alemania era un imperio, ¿sí? Era un territorio que en realidad era nuevo, uno podía creer que Alemania existía desde hace muchísimo tiempo y la verdad que no. Alemania estaba dividido en distintos reinos, lo que ahora entendemos por Alemania, ¿sí? Esos reinos se unifican hacia 1870 y ahí sí se forma el Segundo Reich alemán, o Imperio Alemán, ¿sí? O Imperio Alemán, ¿sí? Que reitero, surge hacia 1870, esas distintas regiones se unifican bajo un mismo gobierno y ahí se forma el Imperio Alemán, ¿sí? La característica va a ser que va a lograr fuertemente un desarrollo industrial muy importante, ¿sí? Y busca construir cierta relevancia, cierto peso internacional, como que el gobierno dice, bueno, además, no solo tenemos que desarrollar la industria hacia adentro, sino construir poder a nivel internacional. De alguna manera es lo que está haciendo China ahora también, ¿no? En este sentido, busca construir poder internacional teniendo una fuerza militar muy poderosa, ¿no? Y comienza a aumentar fuertemente el presupuesto militar, ¿sí? Aumentar fuertemente el presupuesto militar del imperio, ¿sí? Por otro lado, para cerrar Europa va a estar Francia, que también era un país con fuerte desarrollo industrial y además tenía una importante actividad agrícola a su interior. Por fuera de Europa, lo que teníamos es el crecimiento muy importante de los Estados Unidos, que había superado una guerra civil, tal vez eso lo vieron el año pasado, ¿sí? Que era una economía que ya tenía una fuerte industrialización y además producción agrícola, ¿sí? Ahí tengo otra potencia no europea, y otra potencia no europea va a ser el Imperio japonés, ¿sí? Estados Unidos y el Imperio japonés. Digamos que, perdón, acá, ¿sí? Tal vez si hay que mencionar, sí que estoy viendo que no lo nombré, sería porque después es todo un caso aparte, sería el Imperio ruso, ¿sí? Como que ahí estarían los países más importantes de Europa, que en realidad en ese momento eran prácticamente del mundo, ¿sí? El Reino Unido, el Segundo Reich alemán, Francia y el Imperio ruso, y por fuera de Europa, potencias podemos considerar a los Estados Unidos y al Imperio japonés, que también estaba atravesando un periodo de fuerte industrialización, ¿sí? El Imperio ruso solo lo vamos a nombrar porque sería un caso aparte, ¿sí? Digamos que desde el punto de vista geopolítico, las potencias entonces europeas sería el Reino Unido, el Imperio alemán, Francia y el Imperio ruso, y por fuera de Europa, Estados Unidos y el Imperio japonés, ¿sí? Las causas que llevaron a esa Primera Guerra Mundial tiene que ver sobre todo con el imperialismo, ¿sí? En primer lugar, el imperialismo, esto ya lo hemos explicado bastante, esta presión, la presión que ejercen las burguesías locales, es decir, de cada país, frente a quién, la presión que ejercen a sus propios gobiernos para que esos gobiernos fueran a conquistar partes del mundo, ¿sí? Fueran a conquistar partes de Asia, partes de África, ¿sí? Ahí retomamos lo que había dicho Lenin, que dice, bueno, el problema va a ser cuando todo el mundo esté repartido. Cuando todo el mundo esté repartido, esas burguesías, la burguesía inglesa, la burguesía francesa, la burguesía alemana, va a continuar presionando a sus gobiernos eh, para que le saque el territorio a otro país europeo, en África, por ejemplo, y eso inevitablemente va a llevar a una guerra, ¿sí?
decir, cuando toda África esté repartida, esté dividida, las burguesías europeas van a presionar a sus gobiernos, ¿para qué? Para que ese gobierno le quite, obviamente a través de la fuerza, un territorio a otro país europeo. ¿Pero dónde se lo va a quitar? En Asia, se lo va a quitar en África, y eso va a terminar en una guerra. ¿Sí? Esto es lo que había planteado Lenin, y sin lugar a dudas es una de las causas de la Primera Guerra Mundial, el imperialismo. ¿Sí? Esa presión de las burguesías locales a sus respectivos gobiernos para conquistar y dominar territorios. Obviamente no puedo hablar, quitándoselos a otro país europeo. Por ello, claro, cuando existiera territorio para repartir no iba a pasar nada, como que todo se reparte en una porción de torta, ¿no? Una porción para vos, otra para mí, otra para otro. Ahora, cuando la torta ya está repartida, la forma en la cual yo puedo aumentar mis porciones de torta es quitándote una porción a vos. Y eso inevitablemente va a llevar a un conflicto. Las porciones de torta serían los territorios de África y de Asia. Ahí tengo un primer causa de la Primera Guerra Mundial. Una segunda tiene que ver la construcción del sistema de alianzas internacionales. ¿Sí? Digamos que en la paz armada, ya durante las paz armadas, se van conformando alianzas entre países. Con lo cual, si un país atacaba a otro, ¿sí? A este otro país iba de alguna manera a defenderlo, iba a contraatacar no solo él, sino países aliados. Y eso inevitablemente va llevando a un conflicto. Lo que quiero decir es que en Europa, durante la paz armada, se fueron formando como bloques de países, ¿no? Como que yo digo, bueno, acá tengo 5 y acá tengo 5, ¿no? Ahí se fueron conformando bloques de alianzas. Si el primero, el dedo gordo, atacaba a ¿sí? Ya en realidad, como estos 5 estaban unidos a través de pactos políticos, y estos 5 unidos de manera con pactos políticos, ¿sí? Si atacaba a acá respondían los 5 y acá también. Entonces eso me va llevando a una guerra mundial. Una guerra que podría haber sido entre 2, pasa a ser entre 10. ¿Por qué? Porque estos 5 habían firmado acuerdos, ¿sí? Por el cual si atacaban a respondían todos. Y si atacaban a respondían todos. Entonces, en lugar de ser una guerra de a 2, se pasa a una guerra entre muchos países. Por último, la última causa de la Primera Guerra Mundial tiene que ver con los nacionalismos. ¿Sí? Una cuestión muy compleja fue que en Europa estaba dividida, no toda, pero en parte, en imperios. Imperios donde culturalmente adentro eran muy diversos, ¿no? Donde adentro del imperio existían muchas culturas. La convivencia entre las culturas muchas veces no era buena. ¿Sí? Había diversas nacionalidades adentro de un mismo imperio. Tal vez el imperio se llamaba Imperio Austrohúngaro, ¿no? Adentro del Imperio Austrohúngaro existían diversas nacionalidades. El problema radicaba en que muchas veces se buscaba imponer una cultura. Se buscaba imponer una cultura, sobre todo los monarcas. Los que dirigían el imperio buscaban imponer una cultura. Y eso generaba, obviamente, también mucha tensión, ¿sí? Mucho conflicto al interior de Europa, porque muchas regiones que estaban adentro del imperio, entonces, ¿qué es lo que querían? Querían la autonomía, es decir, separarse de los imperios y formar un propio Estado. Formar un propio Estado, ¿sí? Regiones que estaban adentro del imperio austrohúngaro, ¿sí? Entonces se les imponía una cultura, y entonces parte de esa población decía, no, yo no quiero que me impongan una cultura, entonces lo que quiero es directamente separarme del imperio austrohúngaro y formar un propio territorio, un propio Estado. Obviamente el emperador, el emperador no quería desprenderse de una parte de su imperio, y ahí venían los problemas. ¿Sí? Después vamos a aclarar esto. ¿Cuál fue el detonante de la guerra? El detonante de la guerra justamente tuvo que ver con esta cuestión nacionalista, donde
el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro es asesinado, ¿sí? Por justamente el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro es asesinado por grupos nacionalistas, que lo que querían es, como dijimos, separarse del Imperio Austrohúngaro, ¿sí? Que buscaban su autonomía, buscaban ser estados autónomos. El Imperio Austrohúngaro, ¿sí? Hace responsable al Reino de Serbia, que ahora lo vamos a mostrar en el mapa, de organizar el atentado, ¿sí? Entonces, que era una cuestión muy grave, fíjense que el heredero al trono es como asesinar a un heredero de una corona o al propio monarca, si es una cuestión muy grave. Y el Imperio Austrohúngaro lo que dice es que directamente ese atentado estuvo organizado por un reino como diga, por otro país, ¿sí? Que había organizado el asesinato del heredero al trono. Entonces lo ataca directamente, ¿sí? Lo acusa de haber organizado el ataque, ¿sí? El atentado, y ataca el territorio. El problema, y acá tiene que ver con esto que decíamos de las alianzas, ¿sí? El problema es que cuando el Imperio Austrohúngaro ataca al reino de Serbia, el Imperio ruso, ¿sí? Interviene en favor de Serbia. Y ahí comienza a jugar el sistema de alianzas, ¿sí? Obviamente no vamos a nombrar todos los casos porque sería muy largo, pero no tiene sentido, ¿sí? Pero ahí comienza todo el conflicto de la Primera Guerra Mundial. Sería como el detonante, lo que hace que reviente y se vaya una guerra. Se van a conformar dos alianzas, la Triple Entente, que están constituidas por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Luego se va a sumar los Estados Unidos, prácticamente en 1900, al finalizar la guerra, ¿sí? Y estoy viendo, vamos a poner la duración. La duración la vamos a poner acá mejor, ahí ya, así ya la. La duración de la guerra va a ser de 1914 a 1918, ¿sí? Eso es lo que va a durar la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y las alianzas estuvieron conformadas por la Triple Entente, ¿sí? Que formaba el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Luego se va a sumar los Estados Unidos prácticamente al finalizar la guerra, ¿sí? Estados Unidos tiene una postura, ya lo hemos explicado cuando hablamos de la doctrina Monroe, y también en el pensamiento antiimperialista, que Estados Unidos, sobre todo en la doctrina Monroe, lo expliqué, ¿sí? Que Estados Unidos tenía una postura aislacionista, de aislamiento, ¿sí? Aislacionista, ¿sí? ¿Sí? Aislacionista, que era esta idea de no intervenir en los conflictos internacionales. Por eso fíjense que la guerra arranca en el 14 y Estados Unidos no interviene inicialmente. Lo que sí terminó sucediendo es que hay un ataque a los Estados Unidos, y un ataque, y obviamente eso sí hace que Estados Unidos ingrese a la guerra porque lo atacan, ¿sí? Luego se suma entonces los Estados Unidos. La otra alianza, esto decíamos de los pactos, la construcción del sistema de alianzas, se denominaba el de los imperios centrales, ¿sí? Y estaba compuesto por el imperio alemán, el imperio austrohúngaro y el imperio otomano, ¿sí? Que acá lo tenemos en mapa. ¿Sí? Fíjense, acá estaba el imperio. Acá dijimos, bueno, las potencias, el Reino Unido, Francia, a partir se forma Alemania a partir de 1870, ¿sí? El imperio austrohúngaro, que era este territorio, ¿sí? El imperio ruso, ¿sí? Y el imperio otomano, ¿sí? Entonces, las potencias centrales, que era esto de los imperios centrales, serían el imperio otomano, Austro-Hungría y Alemania, ¿sí? Y la Triple Entente, el imperio ruso, Francia y Estados Unidos, ¿sí? Los que están en este color serían los países neutrales. En Sarajevo es donde asesinan al heredero al trono, y Austro-Hungría dijimos que hace culpable a Serbia, al reino de Serbia, del atentado. ¿Sí? Entonces Austria-Hungría ataca a Serbia y el imperio ruso
fíjense que también está en verde, sale a de alguna manera defender el reino serbio. Y ahí comienzan a entrar los demás países, ¿no? Unos de un lado y otros del otro. ¿Sí? Bueno, acá está una ampliación del mapa. ¿Sí? Fíjense el imperio, acá hace un poquito mejor el imperio otomano. ¿Sí? El imperio otomano, Austria-Hungría, el imperio alemán, y por otro lado Gran Bretaña, Francia, el imperio ruso. ¿Sí? Y la participación de los Estados Unidos en 1917, ¿sí? Esta intervención de los Estados Unidos. ¿Sí? Sobre el final de la guerra, ¿sí? Esto es lo que en realidad una de las cosas que más me interesa. ¿Sí? La guerra tiene un final formal y consecuencias. El bando vencedor de la guerra va a ser este. ¿Sí? Con lo cual el bando derrotado es este. ¿Sí? Sería el del Imperio Alemán, Austro-Hungría y el Imperio Otomano pierden la Primera Guerra Mundial y triunfa la Triple Entente. Se firma un acuerdo que va a ser el Tratado de Versalles en junio del 19. ¿Sí? La guerra termina el 18, pero un año después se firman como los tratados de paz en Versalles. ¿Sí? ¿Qué establece el tratado formalmente? ¿Sí? Va a ser muy duro contra Alemania. ¿Sí? Por eso muchos, digamos, obviamente lo que plantean es que en realidad lo que se busca es debilitar a Alemania. ¿Y quiénes querían debilitar a Alemania? Los países europeos, sobre todo Gran Bretaña, ¿sí? Que era una potencia europea, y Francia, que era otra potencia europea. No buscan debilitar el imperio alemán. ¿Sí? Por eso fíjense lo duro que va a ser, se van a dar cuenta de lo duro que va a ser con Alemania el tratado. ¿Sí? Se le impone el desarme, ¿sí? No, digamos, Alemania va a tener que, esto que decíamos que ponía mucho presupuesto en la cuestión militar, lo habíamos dicho al inicio, ¿sí? Este tema. Entonces se impulsa el desarme alemán, ¿sí? Por otro lado, se impone fuertes indemnizaciones, de alguna manera se hace responsable económico a Alemania de la guerra, entonces va a tener que pagar los daños causados a Francia y al Reino Unido, sobre todo. También se establece pérdidas territoriales sobre Alemania, ¿sí? En Europa. La región de Alsacia-Lorena, que era una zona límite con Francia, la pierde, ¿sí? Digamos, una zona que está por, bueno, acá está el límite, ¿sí? La pierde, la recupera Francia, ¿sí? Y además el tratado establecía que Alemania perdía las colonias en África, directamente perdía todas las colonias en África. Por eso decimos que el imperio alemán sufre pérdidas territoriales en Europa y en África, ¿sí? Por último, fíjense cómo todas las medidas van buscando reducir el poder de Alemania, ¿sí? Y por último, se va a controlar soberanía, ¿se acuerdan que era capacidad de decidir? Se reduce la soberanía alemana en materia de política exterior, ¿sí? Como que el gobierno hacia adentro podía gobernar, pero para firmar acuerdos con otros países, ahí se le imponía límites, un control, se le establecía un control, ¿sí? De qué podía firmar y qué no podía firmar con otros países, ¿sí? En cuanto a las consecuencias, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3 y 4, y ahí terminamos, ¿sí? El tema, que sería la disolución de los imperios centrales, ¿sí? Los imperios centrales se disuelven, ¿sí? Obviamente hablando políticamente, porque la tierra no desaparece, sino se esfuma la tierra, pero hay una disolución de los imperios centrales. El imperio austrohúngaro se va a disolver, ¿sí? Y se va a establecer la República de Austria Alemana, así se llamaba, no se llamaba República de Austria, sino Austria Alemana, como que esto era el imperio austrohúngaro y se separa. Se va a conformar la República de Austria Alemana y por otro lado el Reino de Hungría. El imperio otomano, ¿sí? Que es algo, bueno, tal vez que ustedes estudiaron en segundo, ¿sí? Los que me tuvieron en segundo tal vez lo recuerden, el imperio otomano que ocupa el lugar del imperio romano de Oriente,
¿sí? Acá estaba el Imperio Romano de Oriente, ¿se acuerdan? El Imperio Romano era todo y después se divide en el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, hasta que vienen los otomanos, los turcos, y toman el control del Imperio Romano de Oriente. Esto estoy hablando en el 1500, más o menos, para ustedes se den una idea. 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, la Primera Guerra Mundial hace que ese imperio otomano se disuelva y se forma la República de Turquía. Ya no es más un imperio, sino una república, y obviamente con pérdidas territoriales, ¿sí? Se forma la República de Turquía, que es la que existe en esta zona hasta el día de hoy, ¿sí? Y por último, el Imperio Alemán también, como ya dijimos, tiene pérdidas territoriales, y además deja de ser un imperio con un emperador y se transforma en una república, ¿sí? Eso lo podemos ver en este mapa, fíjense. Turquía, fíjense cómo esto que ustedes ven en las líneas son territorios que en alguna forma pierde, por ejemplo estos, ¿sí? Fíjense cómo se reduce Turquía. El mapa europeo va a quedar así, ¿sí? Turquía, fíjense dónde estaba, bueno, acá abajo tengo un comparativo. Fíjense, esto era antes de la guerra y esto después de la guerra. Fíjense, Alemania, fíjense cómo se reduce, Austria-Hungría, fíjense ahí que se forma Austria y Hungría, ¿sí? Y cómo se reduce también el Imperio Otomano, se reduce, ¿sí? Entonces lo que tenemos es la disolución de los imperios centrales, ¿sí? A continuación surgen nuevos estados-nación. ¿Se acuerdan esto que decíamos de los reclamos nacionalistas? Que muchos territorios querían ser autónomos, no querían formar partes de imperios, sino que querían ser autónomos, y eso al finalizar la Primera Guerra Mundial sucede, ¿sí? Surgimientos de nuevos estados-nación, ¿sí? Polonia, Checoslovaquia, Estonia, Lituania, Letonia, ¿sí? Yugoslavia, son países que surgen, ¿sí? Fíjense, que acá lo vemos en el comparativo, ¿sí? Por ejemplo, acá Checoslovaquia no está y acá sí, Checoslovaquia, ¿sí? Surge acá, no hay nada y acá está Yugoslavia, ¿sí? Polonia acá no está y acá está Polonia, ¿sí? Letonia, Lituania, Letonia, fíjense que acá no está y acá sí, es decir, surgen nuevos estados nacionales, ¿sí? Anteúltimo, ¿sí? Se inicia, esta es una de las más importantes, una transición política a nivel mundial. ¿Cuál es esa transición geopolítica? Como que la hegemonía, entiéndanlo como el predominio, lentamente sale de Europa y comienza a recaer en los Estados Unidos. ¿Por qué digo transición? Primero porque lo que digo es que hay una transición, no es algo que esto, sobre todo esto no ocurre de un año para otro, ni de 2 años, ni 3 años, ni 4 años, ni 10 años, generalmente esto tarda mucho tiempo. Lo vemos ahora, por ejemplo, con China, ¿sí? En la cual se supone que en algún momento va a superar a los Estados Unidos, pero Estados Unidos actualmente sigue teniendo mucho poder económico, mucho poder militar. Esa transición lleva generalmente décadas, ¿sí? Digamos, que un país se transforme en hegemónico no es algo que ocurre de un día para otro. Entonces, ¿qué es lo que pasó al finalizar la Segunda Guerra Mundial? Se inicia la transición. ¿Qué transición? En la cual Europa, que hasta ese momento era la región hegemónica, que era la región hegemónica, comienza lentamente a ser superada por los Estados Unidos, ¿sí? Ahora, uno dice, bueno, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, ¿Europa ya está en un segundo lugar y Estados Unidos en un primero? No, claramente no, porque es algo que lleva tiempo, pero ya se inicia esos pasos, ¿sí? Estados Unidos termina la Primera Guerra Mundial con un lugar muy positivo. Para Estados Unidos la Primera Guerra Mundial fue positivo porque, por ejemplo, comercialmente termina con un saldo positivo, es decir, era más lo que vendía que lo que compraba, ¿sí? Piensen que la industria europea estaba bastante dañada, entonces ahí Estados Unidos comienza a vender sus productos, antes competía con Europa, ¿sí? Competía con Europa, y al Europa estar ciertamente limitada por la guerra, ¿sí? Se reduce la competencia de la producción industrial europea, no digo que se elimina, pero sí se reduce, ¿sí?
tener en cuenta que la Europa industrial había estado en guerra, no, estaba en guerra. Entonces, Estados Unidos aprovechó eso. Otra cuestión muy importante y favorable, Estados Unidos termina la Primera Guerra Mundial con una posición favorable. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque tiene el saldo comercial positivo. Positivo quiere decir que vos es más lo que vendés que lo que comprás, ¿sí? Estados Unidos no había sufrido daños territoriales como sí pasó en Europa. Piensen que la guerra se desarrolló en Europa, ¿sí? Entonces, las industrias de acá estaban deterioradas, los caminos deteriorados, los transportes deteriorados, ¿sí? Imagínense lo que es una guerra en un continente, y Estados Unidos no, ¿sí? Además le debían plata a los Estados Unidos, muchos países europeos le debían a los Estados Unidos. Y además, la Primera Guerra Mundial abre la posibilidad para que empresas de los Estados Unidos extendieran su influencia sobre todo sobre América Latina. Cosa que ya sucedía, no es que comienza con la Primera Guerra Mundial, pero esto refuerza esa tendencia, ¿sí? Hay como un refuerzo, hay un reforzamiento de una tendencia que ya existía, ¿sí? Porque ya había empresas norteamericanas en la región americana, pero al estar Europa en guerra, Europa ya no le vendía los productos a América porque los necesitaban para ellos mismos, que estaban en guerra. Y entonces ahí las empresas norteamericanas avanzan, ¿sí? Por último, se crea la Sociedad de las Naciones, que es como una previa a lo que es la Organización de Naciones Unidas, ¿sí? Se busca crear como un organismo internacional que reúna a todos los países, se va a llamar Sociedad de las Naciones, con el objetivo de resolver pacíficamente los conflictos, va a tener como ese objetivo, ¿sí? Resolver pacíficamente los conflictos, ¿sí? Sin embargo, Estados Unidos es el que hace la propuesta de formar esta organización internacional, pero luego Estados Unidos decide no participar en función de esta postura aislacionista que tenía, de no querer participar en organizaciones internacionales. Entonces hace que esta organización que se crea, existe, no tenga mucha relevancia, ¿sí? No tenga mucho peso, ¿sí? Entonces ahí tenemos las consecuencias. El final de la guerra tiene un final formal, ¿sí? Con el Tratado de Versalles, y consecuencias. Disolución de los imperios centrales, el surgimiento de nuevos estados, ¿sí? El inicio de una transición geopolítica y la creación de la Sociedad de las Naciones, ¿sí? Acá, digo, si después alguno quiere sacar captura de pantalla, están los mapas para entender mucho de lo que estuvimos hablando, ¿sí? Antes y después del... acá puse segunda, perdón, me equivoqué, es primera. Antes de la Primera Guerra Mundial y después de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Que veníamos aplicando anteriormente. Bueno, con esto doy por finalizado el tema de la Primera Guerra Mundial y las clases por este año. Espero que tengan unas buenas vacaciones. Adiós.